comenzar esta mañana orando y agradecidos a nuestro Señor porque nos ha traído a su casa un domingo más. Aprovechemos este tiempo que tenemos aquí para estar en su presencia, para alabar y bendecir su nombre y para honrar a un Dios que es bondadoso y bueno y que nos ama. Cantamos juntos en esta mañana una canción que dice paz, sublime paz. En inglés dice joy, unspeakable joy, que es más que paz, es un gozo extremo, absoluto. Así que en esta mañana yo le invito a cantar en esta mañana con gozo extremo, porque nuestro Dios, Emmanuel, está con nosotros. Cantemos juntos en esta mañana. Al mundo paz nació Jesús. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta mañana. A ti te alabamos, rendimos este culto, Padre Celestial. Recíbelo y cambia nuestros corazones, Dios mío santo, para que en todo momento te podamos alabar y glorificar tu nombre. Amén. Hay personas que me han dicho, pero el original es tan bonito, y es verdad, el original es precioso, pero cuando cantamos
este himno que dice: al mundo paz, nació Jesús, nació nuestro Salvador. El autor de esta canción dijo: no solamente es que nació, es que la paz que trae, sublime paz, una paz que no vamos a poder entender ni experimentar bajo otro dominio, otra autoridad, y solamente viene de Jesucristo. En esta semana he orado mucho por varias razones, por varias situaciones. He tenido que depender mucho de nuestro Señor. Y cuando estábamos aquí en el culto de oración, el pastor dijo que la oración está compuesta por dos partes: la fe y la perseverancia. En los años dorados, cuando estábamos ahí, el pastor Pino compartió también un diario de oración. Y una de las cosas que él escribió aquí para meditar dice: orar es entregar una necesidad que no puedes resolver al Dios que suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. En esta mañana no hay absolutamente nada que Jesús, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra como un bebé, pero que salió como rey, que vendrá de nuevo por su iglesia, Salvador de este mundo, no suplirá ni responderá. Nos relata la Biblia cuando Pedro fue librado de la cárcel, y dice ahí una cosa fuera de lo normal, de lo natural, que Pedro estaba en la cárcel y pensó que estaba soñando, y un ángel vino y lo sacó. Pero la parte que a mí siempre me ha impactado es esta: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mis hermanos, esta gente estaban orando por Pedro, orando para que el Señor lo librara. Y el Señor lo libró y se apareció, y no le creían que era Pedro. Entonces el pastor comentaba el viernes que tenemos que orar con las dos cosas, perseverando pero con fe, sabiendo que el Señor nos escucha. Muchas veces oramos así, estamos reunidos orando, pero creemos al Dios que estamos orando. Sabemos que el Señor nos está escuchando y que nos va a responder. No estoy hablando de la respuesta que recibamos del Señor, sino que Él nos va a escuchar y nos va a responder. Porque el Señor no miente en su palabra y Él te escucha y te responde. Así que en esta mañana yo te invito a que cantes esta canción con nosotros que dice: cuando yo pelee, voy a pelear de rodillas, orando. No porque yo pienso que con mis fuerzas voy a lograr algo, sino porque yo dependo del Señor. Porque yo quiero que la victoria me la dé Él. Así que les invito en esta mañana, cuando estemos cantando esta canción, ahí lleva tus cargas, tus luchas, tus pruebas, tus necesidades al Señor y dile: Señor, esto es tuyo. Escúchame y respóndeme. Tuya es la batalla y tuya es la victoria. Cantamos juntos. La victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve.
oraciones, en una de esas oraciones, no pude poner en mi boca motivo de oración. El Señor puso en mi mente y en mi corazón como un flashback de un momento, en una situación donde no tenía más opción que depender de Él. Y fui en mi mente reviviendo cada instante de esa situación y salí tan confortada porque el Señor me mostró que como Él mismo había estado conmigo en ese momento, estaba conmigo ahora. Porque Jesucristo es suficiente. Muchas veces tratamos de resolver las cosas por nuestras propias maneras, nuestras propias fuerzas. Y dejamos, como me decía Luisito en esta mañana, dejamos la dependencia de Jesucristo para la última opción, cuando debería ser nuestra primera opción. Lo hacemos todos. En esta mañana yo te invito a cantar y decir: tú bastas, tú eres suficiente. Aún en medio de mi situación, tú eres suficiente. La batalla es tuya. Jesucristo, tú suplirás lo que a mí me hace falta. Jesucristo, basta. Canta con nosotros. Tú
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Señor, que podamos descansar en esta mañana, que podamos descansar en el gozo y la paz que nos da saber que tú viniste aquí a salvarnos de nuestros pecados, que la batalla que podamos pelear es tuya, Señor, al igual que la victoria, y que tú eres suficiente, Señor, para suplir cada una de nuestras necesidades conforme a las riquezas de Cristo Jesús. Señor, que podamos descansar y saber que tú nos escuchas, Señor, y en todo momento podamos orar sin cesar, pero con fe, sabiendo que tú nos escuchas y nos responderás en tu tiempo. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que hemos podido alabar y glorificar tu nombre. Que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor, merecedor de todo. Ayuda a cada hermano que está aquí, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, y habla a nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos salir transformados por tu presencia, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pueden sentarse. Buenos días, hermanos. Quiero comenzar el sermón de hoy. La tecnología y yo no nos llevamos muy bien. Invitándolos a buscar dos versículos bíblicos. Busquen ahí en sus Biblias Malaquías 4, versículos 5 y 6. Para los que no saben dónde queda el libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Y estamos en presencia de los dos últimos versículos del último libro del Antiguo Testamento. Y dice así: yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Después de esta revelación, en la que es una profecía, en la que Dios promete enviar un mensajero que prepararía el camino para la venida del Mesías. Después de esta profecía, hubo un silencio total, alrededor de 400 años, de parte de Dios hacia su pueblo. Durante este tiempo no se levantó profeta alguno, no hubo nuevas visiones ni revelación dentro del pueblo de Israel. Entrando así la nación judía en uno de los periodos más enigmáticos de toda su historia. 4 siglos de completo silencio profético. Los profetas siempre estaban asusando al pueblo de Dios. Están haciendo esto mal, Dios dice lo otro. Recuerden que tienen que hacer la voluntad de Dios. Va a suceder esto. ¿Imaginan 400 años y una voz profética en el pueblo? Fueron tiempos de cambios profundos en la nación israelita, plagados de guerras, de invasiones, de sufrimientos, de transformaciones sociales, políticas, religiosas, en los que Jerusalén perdió su soberanía una y otra vez a manos de la potencia mundial de turno. Si usted busca esos 400 años de historia, fue un tiempo turbulento. Pero aún así, Dios continuaba guardando silencio. Hasta que un día, bajo la opresión del Imperio Romano, apareció en el desierto de Judea
un hombre peculiar, un hombre diferente, imposible de ignorar, no pasaba por alto. No, ¿por qué? Porque vestía con pieles de camello, se alimentaba de langostas y miel silvestre. Siempre digo esto, no es la langosta de Red Lobster, son los grillitos esos, los bichitos que hay en el desierto, se llama langosta también. ¿Tú has visto la plaga de langosta, que de pronto pasa una plaga de langosta y en media hora no dejó un árbol con hojas? Esas langostas era el menú de este hombre, con miel silvestre. Predicaba con la fuerza y la pasión de los antiguos profetas y su mensaje era claro y alto, contundente. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y precisamente esa voz rompió los 400 años de silencio profético que habíamos mencionado anteriormente, cumpliendo así la promesa de Dios siglos antes había hecho a través de Malaquías, la que leímos al principio. ¿Y saben qué, hermano? Ese hombre se llamó Juan el Bautista. Estamos hablando de Juan el Bautista y sobre él vamos a estar hablando en esta mañana tarde como colofón de la serie de sermones que hemos venido predicando durante poco más de un mes sobre la autoestima. He titulado este sermón El rostro de una autoestima sana. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En tus manos ponemos ahora, Dios mío, este tiempo para que tú nos hables a través de tu palabra y sobre todas las cosas para que podamos ser receptivos a tu voz y poder poner en práctica aquellas enseñanzas que tú nos muestres, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Juan el Bautista, un personaje muy conocido de la Biblia. Cuando estudiamos su vida, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que él podía tener muchísimas razones para estar orgulloso. Sí. Su ministerio fue profetizado desde la antigüedad. Un ángel anunció su nacimiento. Y de hecho su concepción fue milagrosa porque, número uno, ya sus padres eran viejos y no tenían hijos. Y número dos, su madre era estéril, Elizabeth. Fue lleno del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. A esto podemos sumarle que pertenecía a una familia sacerdotal de la tribu de Leví, porque su papá Zacarías era sacerdote. De hecho, llegó a ser un hombre muy famoso. Dice la Biblia que multitudes, miles de personas acudían a él para ser bautizadas y para escuchar sus consejos y sus discursos. Y de hecho gozó de un gran prestigio y de una gran reputación. Porque todo el pueblo, desde las personas de a pie hasta los políticos y los líderes religiosos, reconocían que él era un gran hombre de Dios. Tal fue su pasión y su fidelidad a Dios que el propio Jesús declaró de él lo siguiente, y lo leemos en Lucas 7:28. Entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Óigame, eso sube la varilla. Que el propio Cristo diga eso de ti. En otras palabras, estamos en presencia del más grande profeta de todos los tiempos. Más grande que Isaías, más grande que Elías, más grande que Eliseo, que Daniel, que Miqueas, que Ezequiel y que el resto de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Lo dijo Cristo? Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque mientras estos profetas proclamaron por fe que un Mesías vendría, Juan no solo proclamó la venida del Mesías, Juan conoció al Mesías, bautizó al Mesías y dio a conocer al mundo personalmente al Mesías. Qué privilegio, ¿eh? Sí, él tenía muchas razones para estar orgulloso. Sabía que era un agente especial dentro del plan divino. Sin embargo, nada de esto nubló su entendimiento, ni descontroló sus emociones, ni le hizo caer en trampas humanas que le hicieran desviarse de su ministerio. Por eso podemos afirmar, hermanos, con plena certeza
que Juan el Bautista es un ejemplo vivo de una autoestima sana, equilibrada y profundamente centrada en Dios. Y por lo tanto, alguien digno de ser imitado. Y teniendo esto en cuenta, les invito a meditar en algunos de los rasgos que hacen de su vida un modelo a seguir. Vamos a ver algunos rasgos relevantes de una autoestima sana que se reflejan en la vida de Juan el Bautista. Y el primero de esos rasgos es una identidad sustentada en Dios. Una identidad sustentada en Dios. Dice Juan 1:23. Juan le respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Bueno, cuenta la Biblia que en cierta ocasión algunos fariseos vinieron ante Juan y le preguntaron si él era el Cristo. Juan era un gran hombre de Dios, indudablemente. Mucha gente llegó a pensar que él era el Mesías. Pero no solo hicieron esta pregunta, le preguntaron: ¿eres el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? ¿Quién eres? Dínoslo. Necesitamos saber quién eres, si eres por fin el Mesías. Y Juan dio una triple respuesta: no soy el Mesías, no soy Elías y no soy el profeta. Bueno, evidentemente él no era el Mesías, él sabía que no era el Mesías. ¿Por qué Elías? Si se dan cuenta en la profecía que vimos, que leímos, en Malaquías, se habla de que Elías vendría. Mucha gente pensaba que ese profeta que se refería Malaquías y en otros pasajes también, era la reencarnación de Elías, que Elías iba a volver literalmente. Sin embargo, es evidente que esta profecía no anunciaba que Elías volvería físicamente, sino que Dios iba a enviar un mensajero que ejercería su ministerio con su poder, con un espíritu y una unción similar a la de Elías, que tendría la tarea de preparar los corazones de las personas para recibir al Mesías. En otras palabras, en Juan se cumplía esta profecía de Elías, pero él no era literalmente Elías. Por eso dijo: yo no soy Elías. Y por último dijo: yo no soy el profeta. ¿A qué profeta se refiere? Interesante, ¿verdad? Bueno, en la creencia popular, ellos pensaban de que Juan podía ser el profeta al que se refiere un pasaje en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 18:15, que se habla de un profeta que Dios iba a levantar, así como Moisés, y que la gente lo iba a tener que escuchar. Algunos piensan que esta profecía se refiere al Mesías, a otro tipo de profeta. Lo cierto es que las personas que le preguntaron esto evidentemente asociaban este pasaje de Deuteronomio 18:15 con un profeta más que debería venir, porque ya le habían preguntado anteriormente si era el Mesías. Descartaron la posibilidad de que era el Mesías. Bueno, por fin eres el Mesías, eres Elías, eres profeta. Ninguno de los tres. No soy ninguno de ellos. Bueno, ciertamente Juan sabía quién no era, porque sabía perfectamente quién era. Y esto pudiera lucir un poco tonto. No, vuelvo a repetirlo. Juan sabía quién no era. Él no era Elías, él no era el Mesías, él no era el profeta, porque él sabía quién era. Razón por la cual declaró con firmeza a aquellos que vinieron a preguntarle lo siguiente: yo solo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, así como lo dijo Isaías. Y ahí estaba haciendo una cita a Isaías 43, una profecía que se cumplió en él. Y esto es importantísimo, porque Juan estaba ahí diciendo: yo soy ese heraldo, ese vocero, ese mensajero del Mesías. Eso es lo que yo soy. En la época antigua, déjeme decirle, existía una función pública, de hecho,
que eran los heraldos. ¿Sabe del periódico el New Herald? ¿Se acuerdan los que les gusta la música antigua, los heraldos del rey? Aquel cuarteto que me encantaba, cristiano. Bueno, los heraldos, ¿quiénes eran? Eran personas que venían anunciando la llegada del rey. Iban delante de él gritando, oye, viene el rey, viene el rey. Era importante porque hacía que la gente estuviera como atendiendo. El rey va a venir a algún acto, a decir algún discurso, necesitamos estar atentos, y el heraldo tenía esa función. Juan se consideraba el heraldo de Jesucristo, del Mesías, de hecho lo fue. Y esto es importante porque él sabía cuál era su función. Porque en una época llena de mesías falsos, de expectativas religiosas, de presión social y política, Juan no dejó, y esto es muy importante, que la gente definiera su identidad. Qué buena pregunta para hoy. ¿Quién eres? A pesar de la presión, ustedes no han visto cómo las personas tratan de cambiar su apariencia, su forma de ser, de vestir diferente, porque se dejan imponer una moda, un patrón. Juan no cayó en esa trampa. No. Él no dejó que la gente definiera su identidad. Tampoco permitió que la definiera sus propias acciones o sus propios criterios. Porque él tenía muy claro que su identidad estaba sustentada exclusivamente en Dios y que en consecuencia también lo estaban su valor, su propósito y su autoestima. Y tenemos que entender esto como hijos de Dios. Nosotros somos lo que Dios dice que somos, no lo que la gente dice que somos, ni lo que nosotros queremos ser. Importante. Sí, hermano, porque una sana autoestima nace de saber quiénes somos en Dios y no de lo que hacemos, ni de la opinión que otros puedan tener de nosotros. Y de esta manera, Juan nos enseña que una fe madura y una autoestima sana nos ayudan a reconocer nuestro valor en Dios, liberándonos de la presión del mundo y permitiéndonos cumplir nuestro propósito como cristianos con certeza y seguridad. Sí. Juan tenía una identidad sustentada en Dios. Síntoma de una autoestima sana. Número 2. Segundo rasgo que vemos en Juan. Humildad genuina. Y le puse el apellido. Porque hay cada gente por ahí con falsas humildades. ¿Los has visto o no? Hay gente que ni siquiera logra cambiar el tono de voz para disimular. Y le dan un tonito así, plastiquito, superficial. ¿Verdad o no? ¿Verdad o mentira? Hay gente que ni siquiera puede ocultar. Otros son más buenos artistas. Otros sí nos hacen comer el queque. ¡Wow! ¡Qué humilde fulano! Pero bueno, la humildad de Juan era genuina. Dice Juan 3:30, y aquí esta frase es importantísima, es clave. Es necesario que él crezca y que yo mengue. En otras palabras, que no sepa cosas menguar. Cuando usted ve la luna menguante que está decreciendo, es que usted se va poniendo chiquito, va dejando protagonismo. ¿Y saben qué? Estamos ante la presencia de una de las declaraciones más gloriosas de la historia, esta que acabamos de leer, pronunciada por Juan el Bautista. Y voy a ponerlos en contexto. Narran las escrituras que un día los discípulos de él, porque Juan era también un rabino, tenía seguidores, tenía discípulos, y un día se le acercaron sus propios discípulos. Imagino a Juan un poco asombrado. ¿Qué pasa, muchachos? Y los discípulos le dijeron, maestro, imagino que está mirando para el lado, por si había algún infiltrado. Tenemos que darte una noticia. A esa hora, con esa intriga, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas de Jesús? El hombre aquel que tú dijiste el otro día que era el Mesías, que también hablas de él.
Bueno, pues déjame decirte algo. Cerca de aquí está bautizando y la gente se van por miles atrás de él. Detrás de estas palabras, ¿cuántas cosas pueden haber, verdad? Dudas, curiosidad, preocupación, inseguridad, celos, quizás envidia, quizás un poco de todo esto junto. Pero el motivo por lo que fueron a ver a Juan era obvio. Y es que hacía muy poco las multitudes a quien acudían para escuchar y ser bautizados, a Juan. Y de pronto, de la noche a la mañana, empiezan a ir ante quién? Ante Jesús. Ante Jesús. El protagonismo de Juan comenzó a desvanecerse y quizás sus propios discípulos dijeron, esto no es justo. Esto es una humillación para nuestro Señor, para nuestro Maestro. Hay que hacer algo. Este es Jesús. Tremenda competencia. Ya casi nadie viene a ver ni a Juan a bautizarse. Es increíble. Esto no puede seguir así. Los discípulos se sentían en cierta manera amenazados y querían hacer algo. Pero ¿saben una cosa? Gracias a Dios Juan pensaba muy diferente a ellos. ¿Y saben por qué? Porque su autoestima no se alimentaba ni del ego ni de los aplausos. Importante. Y miren lo que le respondió. Lo vemos en Juan 3, 28 al 30. Ustedes mismos son mis testigos de que yo dije, no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se alegra mucho al oír la voz del esposo. Así que esta alegría mía ya se ha cumplido, porque es necesario, y aquí viene el pasaje que tomamos como referencia para este punto, que él crezca y que yo mengüe. Que yo decrezca, que deje de ganar protagonismo. Hermano, Juan sabía con claridad quién era y cuál era su misión. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Dios y cuál es nuestra misión como hijos de Él, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que la gente piensa, tenemos claro qué debemos hacer y quiénes somos. ¿Y saben qué? El saber esto le permitió a Juan asumir su rol secundario, en este caso, con humildad y con alegría, incluso ante el impactante crecimiento ministerial de Jesús. Él tenía claro cuál era su función. De hecho, cuando Cristo acudió ante él para que Juan lo bautizara, ¿cuáles fueron las palabras de Juan? Hombre, no. Yo necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo tú vas a venir ante mí? ¿Tú vienes a mí? No, ¿qué va? Aunque Cristo dijo, no, es necesario que se cumplan las escrituras, etcétera, he venido. Y Juan al final lo bautizó, pero Juan tenía claro que Cristo era infinitamente superior a él. Y en ningún momento esta situación le generó conflictos internos, amarguras, malestar o complejo de inferioridad. Sí, porque cualquier otro, quizás cualquiera de nosotros en los zapatos de Juan pudiera decir, mira esto de la noche a la mañana, no tengo ni público aquí. Bueno, hay personas ávidas de público y de aprobación pública, increíble. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué hay en nuestro corazón? Cuando servimos en la iglesia, ¿qué pretendemos? Que la gente diga, wow, este es el mejor ministro que tenemos para tal ministerio, qué buen trabajo, qué tremenda actividad, felicidades. ¿Verdad que es el mejor? ¿Eso es lo que pretendes? ¿Pretendes saciar tu ego? ¿Realizarte? Hay personas que creen que la iglesia es una clínica de realización personal. Todo lo que no he podido hacer en el mundo quiero hacerlo en la iglesia, porque hay ministerios, además, ahí la gente me ama. Y yo quiero hacer lo que no he podido hacer en mi vida por ahí. Todas mis frustraciones las traigo aquí para canalizarlas. Y que en la iglesia entonces yo me siento realizado. Es triste, pero es una realidad. Tenemos que tener cuidado cuando tengamos pensamientos de este tipo.
¿Por qué estoy aquí yo predicando? Para impactarlos a ustedes. Para decir algo que yo sé que a Diana le va a gustar y para dejar, esto que acabo de decir ahora, estoy seguro cuando se acabe el culto, Diana me va a decir, ¿verdad que sí, pastor? Porque claro, yo lo dije adrede, porque yo sabía que esto, por cierta situación que sucedió, Diana iba a darme su aprobación. Y así puedo manipular a la gente, hermano. Esa es mi función. Cuando el grupo de alabanza se para aquí a adorar a Dios, ¿cuál es su función? Ministrarnos, dirigirnos para todos juntos, alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No decir, wow, qué voz tremenda tiene Johnny. Qué bien toca la batería Jeremy. Me encanta el ritmo de esto. No, hermano. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro propósito? Juan sabía quién era, cuál era su misión. Y esto no le trajo ningún tipo de problema. Por lo tanto, nunca vio a Cristo como una competencia. Por el contrario, cada vez que tenía una oportunidad, lo exaltaba al máximo, porque Cristo era el Mesías. Juan sabía que su misión no era aglomerar gente a su alrededor, no era retener personas, sino guiarlas a los pies del Mesías. Sí, hermano, Juan supo echarse a un lado cuando su tarea estaba cumplida. Él supo menguar cuando ya no era su momento. Porque la genuina humildad libera a las personas del protagonismo y del desgaste emocional. Una de las características que más admiro yo en alguien es la humildad. Si Cristo habló de que Juan ha sido el más grande profeta de la historia y este hombre era tan humilde, yo pregunto, ¿será un ejemplo para nosotros? Y más que un ejemplo, es una necesidad. Porque dice la Biblia que Dios rechaza a los orgullosos y da gracia a los humildes. Y es que una autoestima sana, hermano, permite servir en silencio, ceder espacios, dejar ir roles en ciertos momentos, celebrar los triunfos del resto de los hermanos y aún así seguir sintiéndonos útiles y valiosos en la obra del Señor. Importante, alguien con una autoestima sana actúa así. Esas personas hipersensibles, que cualquier cosa que les digas o cualquier ajuste que haya que hacer, se sienten atacados y no se percatan que lo que somos es de Dios y para Dios. Que hoy podemos estar al frente de un ministerio, de un departamento, en cierta posición dentro de la iglesia y mañana pudiéramos estar en otra. Que delante del Señor no hay papeles secundarios. La Biblia dice que Dios y el Espíritu Santo reparte dones como Él entiende a todos. ¿Para qué? Para complementarnos unos con otros. Para edificarnos unos a otros. Fíjense que nadie tiene todos los dones. ¿Se ha puesto a pensar eso? Hay diversidad de dones. Y tenemos que ser humildes para saber ocupar nuestro espacio en cierto momento. La vida está llena de ciclos, hermano. Y repito, hay momentos en el que usted, y eso se ve en la vida cotidiana, hay momentos en que le va a ir bien en el trabajo y va a ganar dinero, hay momentos de crisis financiera, hay momentos en el que usted le van a promover un cargo, hay momentos en que le van a dar quizás layoff, hay momentos en que usted puede manejar un buen auto y otras veces va a tener que manejar un transportation. Hay momentos en que usted tiene salud y en otros momentos hay rachas de enfermedad. Pero para un creyente, llevándolo al plano espiritual, es imprescindible ser humildes. Necesitamos, para poder, fíjense, si de verdad amamos a Dios, la única manera de poder servirle con excelencia en el lugar que Él nos ponga es siendo humildes. Número 3. Integridad espiritual. Dice Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan, pues sabía que era un hombre justo y santo. Y aunque lo que Juan le decía lo dejaba confundido, lo escuchaba de buena gana y lo protegía. Bueno,
Juan el Bautista fue un hombre de convicciones inquebrantables que con una misión clara confrontaba el pecado sin temor. Ya esto se pone complicado aquí. En aquella época, igual que hoy, confrontar el pecado era peligroso. Pregunto, ¿sí o no? Sí. En un mundo gobernado por Satanás y donde sobreabunda el pecado, nadar contra la corriente puede ser peligroso para nosotros. Y tenemos que tener esto claro. Y vamos a ver esto. Por ejemplo, el mensaje de Juan a la multitud era claro, disculpen. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso promulgaba Juan constantemente a las multitudes. A los publicanos específicamente les enseñó a no aprovecharse del pueblo. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran cobradores de impuestos judíos que trabajaban para Roma y en sentido general eran considerados lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque su salario radicaba en estafar a la gente. Y cuando se habla de la gente de tu propio pueblo es peor. En un momento donde Roma tenía esclavizado prácticamente bajo su yugo a Israel, ver a un judío trabajando para Roma y de contra estafando a sus propios hermanos era considerado lo peor. ¿Se recuerdan de Zaqueo, el publicano? El chiquitico aquel que se subió en el árbol para ver a Cristo, era publicano. ¿Recuerdan a Mateo, uno de los discípulos de Cristo? Era publicano, cobrador de impuestos. Eran lo peor de lo peor. Fíjense, cuando a veces se definía lo peor de lo peor, los israelitas decían pecadores y publicanos. Vaya, como lo último de lo último. Y en cierto momento, algunos publicanos fueron ante Juan. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo Dios quiere que actuemos? Y Juan les dijo, no se aprovechen del pueblo, no exijan más de lo justo. En otras palabras, dejen de ser corruptos, hermanos. ¿Había que tener valor para decir eso o no? Sí. A los soldados que se le acercaron también en cierto momento, pidiendo un consejo, Juan les recordó que el poder que ellos ostentaban no era excusa para abusar del pueblo. Por lo que los exhortó a no extorsionar, a no levantar falsas acusaciones contra las personas, porque eso era el modus operandi de estos soldados. Como se sentían con cierto poder, inventaban ciertas mentiras, los acusaban y de esta manera salían beneficiados delante de los tribunales y de las autoridades. Y también les dijo, y confórmense con su salario. Parece que la gente era un poco inconforme. Los soldados. Pero Juan también confrontó a los líderes religiosos. Sí. Dice la Biblia que algunos fariseos y saduceos venían y lo veían bautizar. Esta gente era muy hipócrita. Pero eran los líderes religiosos. Eran supuestamente el ejemplo para el pueblo. Cristo los llamó sepulcros blanqueados, ¿recuerdan? Y Juan sabía quiénes eran. Eran personas de un bajo nivel espiritual. Eran unos inconversos disfrazados de creyentes. Y Juan les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a oír de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, ¿quién les dijo a ustedes que por esos títulos religiosos que ostentan, ustedes van a ser salvos? Lo que tienen es que arrepentirse, que son una partida de pecadores todos. Óigame, ya subió el nivel de confrontación ahí. No le estaba hablando a la gente del pueblo. Le estaba hablando a los líderes religiosos, a los que debían ser un ejemplo para el resto. Pero ¿saben qué? Juan tampoco titubeó ante políticos poderosos como Herodes Antipas, que en ese momento era el gobernador de la zona de Perea y Galilea. Y Judea, disculpen. Este hombre se había casado con su cuñada, o sea, con la mujer de su hermano Felipe.
Y eso es pecado. Y Juan lo reprendió, sin importarle las consecuencias. Juan tuvo el valor de, a la luz de la palabra de Dios, decirle a este político tan poderoso y corrupto, por cierto, y pecador, que lo que estaba haciendo era pecado, que tenía que arrepentirse y que eso estaba mal delante de Dios. De hecho, eso le costó a Juan cárcel y hasta la muerte. Lo vamos a ver más adelante. Y es interesante notar algo. A pesar de que Juan proclamaba mensajes confrontativos y desafiantes a todas las personas, es increíble cómo la gente lo veía como un gran hombre de Dios, justo y santo. Incluso hasta el malvado Herodes pensaba eso de él. ¿Por qué? ¿Dónde está el misterio? ¿Dónde está el kit? ¿Dónde está el asunto, el meollo de que esto sucediera? Un poco paradójico. Alguien que viene a confrontarme, no, pero es un hombre de Dios. Hermano, es sencillo. La razón es muy simple. La gente pensaba eso de Juan y creía eso de Juan. Porque a diferencia del resto de los líderes religiosos de la época, Juan no vivía de apariencias. ¿Le suena esto? Si usted no sabe lo que es apariencias, vaya a cualquier red social, a Instagram o a Facebook, y empiece a buscar ahí fotos de sus amigos. Casi que el 98% tiene filtro o fue actuada. Porque tenemos que aparentar que todo va bien. Y a veces nosotros también caemos en la trampa. Estás en el peor día de tu vida, pero de pronto ves que tu amiguita Yusimi publicó una foto así. Dice, yo también, porque yo la conozco, ella me quiere dar en la cara, pero no, hoy me dolió la barriga, me llegó un bill de $3,000 que debo hace 3 meses, me botaron de trabajo, pero tengo que decir que todo va bien. Y por allá por New Jersey, entonces, Jacinto, el abuelo de mi tío, ve y dice, ay, pero qué bien le va a fulano, mira eso, ay, se ve ahí en Miami con ese calorcito, el cubano, qué bien le va. Apariencia. Pero si algo nunca engañó a Juan fue la apariencia. Su estilo de vida era sencillo pero coherente, porque reflejaba en cada palabra y acción una integridad a prueba de bala que lo hacía irreprensible, o sea, nadie podía señalarlo con un dedo, incluso para sus enemigos más recalcitrantes. Nadie podía hablar mal de Juan porque daba el ejemplo, porque vivía lo que predicaba. ¿Le suena esto? ¿Cuántas personas con cartelitos de cristianos viven vidas incoherentes? Y este mundo está cansado de escuchar a los cristianos decir lo que hay que hacer. José Martí decía, la mejor manera de decir es hacerse. Me salió un aire patriótico ahora aquí. Pero la Biblia también lo dice de muchas maneras. ¿Cómo queremos impactar a este mundo para Cristo si vivimos de espaldas a lo que predicamos, hermano? ¿Quién va a querer imitarnos? ¿Quién va a querer ser como nosotros? ¿Quién va a querer aceptar nuestro mensaje si ven en nosotros hipocresía? Hoy en la clase de escuela dominical estuve participando hoy, yo roto a veces, en la clase de jóvenes porque me siento joven por dentro. Y una hermana dio un testimonio impactante. Cómo en cierto momento alguien le aconsejó en público hacer algo malo, pero que le iba a traer beneficios económicos. Y esa joven, gracias a Dios, fiel, íntegra, dijo no. Pero lo más llamativo del testimonio es que acabando la persona de irse, la otra que estaba al lado le dijo, yo iba a ver qué era que tú ibas a decir, porque como tú eres cristiana, bueno, la gente nos está mirando más de lo que piensas. Y te voy a decir algo, cuando hagas las cosas bien nadie va a decir nada. Basta con que un día
hagas algo mal y posiblemente esta frase saldrá de la boca de tus oyentes. ¿Y eso qué es cristiano? Casi con tono irónico y hasta se alegran, porque la gente se alegra de ver cuando un cristiano cae. Si no lo sabe, se lo acabo de decir, guerra avisada no mata soldado. Hasta los enemigos de Juan sabían que Juan era un hombre de Dios. Y esto me recuerda un pasaje bíblico que habla sobre esto. Proverbios 16:7, que dice así: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Aquí la clave es estar en los caminos de Dios. Es ser íntegro delante de Él, como Juan. Y es que la integridad de Juan es asombrosa, hermano, y digna de admiración. Jamás predicó el arrepentimiento sin primero practicarlo. Nunca alteró su mensaje para ser aceptado, ni ajustó su moral para agradar a los poderosos. No, eso con Juan no existía. Su valentía para confrontar el pecado y proclamar la palabra de Dios sin temores ni medias tintas no se basaba en ideas oportunistas, ni en criterios propios o en explosiones emocionales. Hay veces que uno dice las cosas así porque me emocioné y lo dije. No. Se basaba en una autoestima sana y anclada en Dios, que se manifestaba a través de una vida justa, coherente, santa e íntegra. Ese era Juan. Y esto, hermano, debiera hacernos reflexionar a nosotros. Sí, de la misma manera que Juan nunca acomodó su vida ni su mensaje para agradar a los demás, nosotros también estamos llamados a vivir con integridad y coherencia. Nunca olvide eso. No importa cuán pequeño pueda ser esa tentación en la que Satanás le está intentando a usted a caer. Hay veces que pensamos que hay cosas pequeñas, pecados pequeños, por cierto, definición que damos nosotros, para Dios todo es pecado. Número uno, nadie se va a enterar. Número dos, va a ser algo intrascendente. Esto es una mentirijilla piadosa. Esto lo hago para ayudar a mi familia. Y empezamos a querer justificar el pecado. Y ¿saben una cosa? Delante de Dios, ni el más pequeñito de nuestros pecados, y digo pequeñito desde la perspectiva humana, por supuesto, tiene aprobación por parte de Dios. Un creyente no tiene licencia para pecar nunca. ¿Y cómo podemos vivir una vida coherente e íntegra delante de Dios? Confrontando el pecado. Sí, hermano, tenemos que confrontar el pecado con amor, justicia y misericordia, pero tenemos que confrontar el pecado defendiendo la verdad y permaneciendo fieles a Dios, incluso cuando sea impopular hacerlo. Y a mi mente viene los tres amigos de Daniel, Sadrán, Mesach y Abednego. Ellos fueron íntegros. Les iba a costar la vida si se negaban a adorar una estatua. Y sabían incluso cuál era el castigo: para un horno de fuego que los iba a achicharrar. Ellos pudieron pasar desapercibidos dentro de la multitud. Yo estoy seguro que hubo muchos judíos en su propia situación que se arrodillaron ante la estatua. Pero ellos tres no, porque eran íntegros. Ellos sabían quién era Dios, ellos sabían quiénes eran ellos y sabían cuál era su misión y su propósito. ¿Somos nosotros igual, hermano? ¿Estamos dispuestos a no ceder ante el pecado y a vivir en integridad delante de Dios? Espero que sí. Número 4. Relaciones saludables. Dice Juan 3:29, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Esta fue una frase que Juan dijo,
que la leímos con anterioridad, pero ahora vamos a hacer énfasis en ella. En este versículo, Juan usa una imagen preciosa en la que enfatiza algo sencillo, elemental, pero profundo. Él no es el esposo, llevándolo a un grado, por supuesto, espiritual, a un nivel espiritual. El esposo es Cristo en este caso. Él es el amigo del esposo. Y su reacción ante la aparición del novio es gozo, no celo ni incomodidad. Y no un gozo cualquiera, sino un gozo salido desde lo más profundo del corazón, un gozo genuino, superlativo. De hecho, miren la frase que utiliza Juan aquí, la expresión se alegra en gran manera. El amigo del novio se alegra en gran manera con el novio. Y esta frase, hermano, revela un corazón emocionalmente equilibrado y saludable. Sí. Notemos algo. Juan no compite con Jesús. No. No se siente desplazado. No se amarga porque ha perdido protagonismo. No sufre cuando otros avanzan. De hecho, todo lo contrario, se alegra genuinamente por lo que Dios está haciendo en otra persona. Cuidado, hermano. Somos muy propensos a veces, y estoy hablando a los cristianos, a sentir celos por otros hermanos. Y nosotros que somos cristianos, que somos redimidos por la sangre de Cristo, sí, porque seguimos siendo pecadores, porque las tentaciones siguen arriba de nosotros y muchas veces caemos. Incluso hay veces que no podemos ni ocultar nuestra molestia por algo. Hermano, las iglesias perfectas no existen, ¿usted lo sabía? Porque las personas perfectas no existen. La iglesia está compuesta ¿por quiénes? Por personas. Cuando estemos en el cielo, ya tendremos cuerpos glorificados, lejos del pecado, de la muerte, de las enfermedades. Pero mientras tanto estamos aquí. Eso se lo digo para si usted un día ve a su pastor hacer algo no muy bueno, equivocarse como lo he hecho muchas veces, acérquese con amor y llámele. Pero no hable en el pasillo. Y cuando digo el pastor, digo de cualquiera. Le estamos haciendo un favor a Satanás con esto. Comenzamos a chismear, a decir, a criticar. Sobre todo las personas que critican mucho, en sentido general, las personas hipercríticas. Son personas que no cultivan relaciones saludables. Por eso mismo. Porque lejos de ser la solución, queremos herir a los que han fallado. ¿Nos sucede o no? Sí. Hay veces que puedo ver que un ministerio está funcionando muy bien. Hermano, alégrese, dele gloria a Dios. Quizás en el que usted está trabajando no está funcionando tan bien. Trate de hacerlo lo mejor para el Señor. Pida ayuda. Ore. Pero gócese con el otro hermano y con el resto de los hermanos. Cuidado con la envidia y con los celos dentro del ministerio. Dentro de la iglesia nos puede pasar. Dentro de los discípulos de Cristo hubo problemas. Porque un día la madre de dos de los discípulos se acercó a Cristo y le dijo, ella por supuesto un poco despistada, no había entendido bien ni siquiera cuál era la misión de Cristo. Le dijo, Señor, quisiera que cuando tú establezcas tu reino, mis dos hijos estén sentados, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Las madres siempre queriendo hacer lo mejor para sus hijos. ¿Y saben qué provocó eso? Más allá de la respuesta que Cristo les dio, que no es el punto ahora, que los discípulos empezaron a mirarlo con mala cara en aquel entonces. Porque los discípulos empezaron a decir, ¿y qué se creen esta gente? Que son mejores que nosotros. Bueno, Satanás es muy inteligente para crear caos dentro de la iglesia. ¿Usted lo sabía? Necesita un pequeño fuego para encender, una pequeña chispa para encender un gran fuego, para hacer un incendio estratosférico. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cómo cultivamos nuestras relaciones. Me llama la atención algo. La clave de una relación saludable. ¿Sabe cuál es?
gozarnos por el bien ajeno sin sentir que perdemos algo. Hay personas que no soportan los triunfos de otros. Parece que se le murió un familiar, la cara de alguien. Hermano, y Juan fue un ejemplo también en esto. Miren, Juan ministró a discípulos a quienes amó y enseñó con pasión. Pero jamás los manipuló, ni jamás los controló sentimentalmente, ni se aprovechó de ellos para obtener beneficios personales. Estuvimos hablando la semana pasada cómo personas con su autoestima dañada son manipuladores y algunos son muy buenos artistas. Algunos te dan un consejo que a ti te luce bueno, pero en realidad detrás de ese consejo esa persona está tratando de que tú hagas lo que él quiere que tú hagas para beneficiarse él de alguna manera o para sentirse bien él. Hay más personas así de las que usted se imagina. Sí, pero Juan no actuaba así. De hecho, cuando algunos de esos discípulos comenzaron a seguir a Cristo, y uno de ellos, ¿quién fue? Debbie, ¿quién fue uno de esos discípulos que fue discípulo de Juan y después siguió a Cristo? Sorprendía a Debbie de pronto ahí en segunda base. Andrés, recuerdan que fue a buscar a su hermano. Oye, creo que encontramos al hombre. Andrés, dice la Biblia, que fue uno de los discípulos de Juan que después empezó a seguir a Cristo y de hecho fue escogido por Cristo como uno de sus 12 apóstoles. Cuando eso sucedió, cuando estas personas dejaron de seguir a Juan para seguir a Cristo, ¿cuál fue la respuesta de Juan el Bautista? ¿Cuál fue su actitud? Hermano, él los dejó ir con confianza, comprendiendo perfectamente que ellos habían tomado la decisión correcta, comprendiendo perfectamente la magnitud espiritual de esa decisión. Sí, hermano, Juan el Bautista sabía relacionarse sin competir, sin manipular o controlar a las personas, ya que no necesitaba validarse a través de los demás. ¿Y eso saben cómo se llama? Madurez relacional. Relaciones maduras. Así actúa una persona con una sana autoestima, con una autoestima basada en Dios. Sí, porque una autoestima sana se refleja en relaciones maduras como las de Juan, donde el éxito, donde la libertad y el gozo de los demás no nos intimidan ni nos restan valor, sino que nos llenan de alegría genuina. Así que, hermano, gócese con los triunfos de sus hermanos. Desde todos los puntos de vista. Y si es un triunfo espiritual, aún más, gócese, porque el mismo Dios que le está dando esa oportunidad a ese hermano, también te está dando la oportunidad a ti de servirle, porque es el mismo Dios. Porque a veces hay momentos en los que tenemos que reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y alguien dijo el otro día, y estoy muy de acuerdo, a veces es más difícil reír con los que ríen que llorar con los que lloran. Porque así somos egoístas y orgullosos en nuestros corazones. ¿Qué ejemplo el de Juan? ¿Qué ejemplo el de Juan? Un hombre que supo cultivar relaciones saludables. Y por último, confianza en la soberanía de Dios. Confianza en la soberanía de Dios. Dice Juan 3:27, Juan le respondió: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Juan el Bautista sabía que lo que él tenía era de Dios, que su ministerio provenía de Dios, que todo lo que hacía era de Dios y para Dios. Y me gustaría hacer una pregunta un poco tricky. ¿Podemos considerar que Juan el Bautista fue un fracasado? Claro, usted va a decir, no, ¿qué va? Sí. Acabas de decir que Cristo dijo que era el profeta más grande que ha existido. Bueno, déjame decirle algo. Si nosotros lo evaluamos según los estándares humanos, pudiéramos decir que sí, que Juan fue un gran fracasado. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Sencillo. Su vida estuvo llena de problemas y situaciones. Oye, Juan no cogió un respiro. Durante 30 años, ¿dónde vivió?
en el desierto, bajo un sol abrasador, usando una ropa. Él no usaba Zara ni Christian Dior de marca, no. Camello Dior es lo que usaba él. Dice la Biblia que se vestía, su ropa, su vestido era de piel de camello. Yo no sé si usted conoce vestido con piel de camello, pero no creo que en el desierto, por supuesto era la piel que había, no puede ser con piel de cocodrilo en el desierto, ¿no? Pero indudablemente bajo ese sol abrasador, vestirse de esa manera, imagino Juan, en aquel momento no había desodorante y las picazones, me imagino los médicos en este caso, Juan a cada rato le salía por aquí un sarpullido, un impético por un pie, una dermatitis en la frente. Pero oye, cuando usted ve el menú que comía Juan, a veces nosotros decimos, ay, estoy cansado ya de pollo, de carne. Ay, ahora lo que es para desayunar, queso crema, mantequilla. Ay, ya estoy hastiado ya. Necesito cambiar de aires. Faisán de la India. Ok. Dice Carlos que no, con la India no quiere cuánto. Bueno, hermano, déjeme decirle algo. Cuando usted se sienta así, busque ahí el menú de Juan. Insectos y miel silvestre. Un día estuve leyendo, y esto me dio gracia, porque estuve leyendo un comentario bíblico sobre este pasaje que trató de explicar incluso cómo Juan comía eso, de qué manera. Bueno, supuestamente las personas que comían ese tipo de alimentos usaban una vasija donde echaban la miel y entonces cogían los insecticos, lo mojaban y ya. Exquisito. Esa era la alimentación de Juan por 30 años en el desierto, pero aparte, lejos de la civilización, viviendo una vida austera y sin crear una familia. Mientras sus amigos de high school tenían hijos, y en aquella época, mientras más hijos tuviera, más bien te iba. Juan no tenía ni esposa. ¿Quién seguía el ritmo ese? Pero no era por quién seguía el ritmo, era porque tenía un llamado por encima de todo. Su ministerio activo duró apenas 6 meses. ¿Usted sabía eso? Estuvo preparándose 30 años ¿para qué? Para unos meses. Eso me recuerda a los corredores de 100 metros planos, que se preparan por una olimpiada por 4 años para correr 100 metros planos en 10 segundos. Pero si logran una medalla, dicen, valió la pena. 30 años, 3 décadas preparándose para unos meses. De hecho, su fama fue efímera. Como duró tan poco su ministerio, su fama también duró poco. De hecho, antes de terminar su ministerio, su fama y su popularidad empezó a decaer. ¿Por quién? Por Cristo. La gente empezó a seguir a Cristo. Él empezó a menguar, recuerden. De hecho, según la perspectiva humana, fue un hombre fracasado porque, es más, por llevar ese estilo de vida, finalmente fue apresado y decapitado. Por decir la verdad, por predicar la palabra de Dios, por ser valiente y no ceder ante la corrupción y ante los poderes políticos. Wow. Me llama la atención que desde el punto de vista humano, sí, Juan llevó una vida miserable. Sin embargo, a pesar de todo esto, Juan jamás se victimizó. Jamás. Ni mostró frustración. Lejos de eso, confió plenamente en Dios, aun cuando los sacrificios que él hacía parecían extremos y aun cuando los resultados no fueron los esperados. Sí, porque mientras la gente venía a verlo y miles de personas llegaban a bautizarse y él los aconsejaba y predicaba, Juan pudo pensar para adentro y decir, oye, qué bien va esto. Valió la pena 30 años de espera y preparación. Pero de pronto empieza la gente a irse. Empiezan a seguir a Cristo, algo que a él no lo molestó, pero de alguna manera pudo haber pensado, caramba, ya voy a la iglesia, vino poca gente. La asistencia hoy aquí para bautizarse en el Jordán hoy mermó. Ya veo que los fariseos no están viniendo aquí. No. Gracias a Dios no cayó en esa trampa, pero humanamente era algo que estaba pasando. De hecho, hasta cayó preso y tuvo que sufrir prisión.
Y ahí en la prisión fue cuando más fue probada su fe. Quizás la única mancha negra, según muchos eruditos de la Biblia, está en ese episodio en el que él mandó a preguntarle a Cristo con sus discípulos: pregúntenle si él es el Mesías por fin. ¿What? Me salió hasta en inglés y todo, de la admiración que hay. ¿Cómo? Que el hombre que estaba llamado a predicar la llegada de Jesucristo ahora tenga esta duda. Bueno, pero me llama la atención algo, que aún en la cárcel, experimentando su peor momento, Juan acudió ¿a quién? A Cristo. ¿A quién le mandó a preguntar él? A Cristo. Ojalá que cada vez que estemos nosotros en una crisis espiritual, aun cuando nos sintamos derrotados, confundidos, con dudas, acudamos ¿a quién? A Cristo. No a los hombres, a Cristo. Pregúntale a Cristo. Busca en la palabra. Pregúntale al Señor. Eso hizo Juan. Y de paso este pasaje nos recuerda que Juan era de carne y hueso. A veces pensamos que los líderes son Batmans espirituales, que vuelan y todo, tienen batimóvil. O Superman con capas y todo. ¡No! El que cree está firme, mire que no caiga. Todos somos pecadores y aún hasta el líder más grande puede tener momentos de duda, crisis espirituales. Increíble. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Pero ¿saben qué? Esta actitud de Juan, creo que la clave está en la respuesta que Cristo le da. Vamos a ver lo que dice Lucas 11, 4 y 6. La respuesta de Cristo, ¿cuál fue? Jesús le respondió a los discípulos de Juan que fueron a preguntarle: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y termina Cristo diciendo: y bienaventurado el que no se escandaliza de mí. Me llama la atención esta respuesta, que más que una respuesta es una declaración que Cristo da. Hermano, Cristo no reprende a Juan, ni lo humilla, ni lo ignora, ni le da una respuesta pequeña, ¿sí o no? No. En su lugar, le empieza a mostrar señales mesiánicas que habían sido profetizadas por Isaías muchos años antes. Sí, porque esta respuesta que da Cristo no es más que la reafirmación de ciertas profecías que encontramos en el libro de Isaías. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Es una cita directa a una profecía que se encuentra en Isaías 35, versículos 5 y 6. Los pobres oyen las buenas nuevas. Es una referencia a Isaías 61, 1. Y de esta manera, Cristo le da a entender a Juan implícitamente que la profecía de las Escrituras se estaban cumpliendo con él, con su ministerio, al pie de la letra, reafirmando así entonces que él era el Mesías. A Cristo pudo decirlo más fácil decirle a los discípulos: díganle que sí, que soy yo. Bye. Tengo, por favor, y me disculpan que tengo que sacar 2 demonios ahora y no tengo tiempo para atenderlos. ¿Se imaginan a Cristo diciendo eso? No, él se tomó el tiempo para, con la palabra de Dios, decirle a Juan: mira, escudriña, se han cumplido cada una de las profecías. Una confirmación de que él era el Cristo. Y esto de paso nos recuerda a nosotros que no hay nada como acudir a la palabra de Dios para reafirmar nuestra fe. Cuando usted sienta que su fe flaquea, vaya a la palabra de Dios. Porque recuerde que si usted es un hijo de Dios, las promesas de Dios son para usted. Y Dios nunca miente. Y ahí usted puede fortalecerse de una manera especial. No caigamos en la trampa de creer la mentira de que en un momento de crisis lo que necesitamos es un psicólogo, que pudiera ser que haya que hacerlo, yo no tengo problema con eso. Pero antes que el psicólogo sabe una cosa, vaya a ver lo que dice Dios del asunto. Vaya a sustentarse en el creador del universo, en el rey de reyes y señor de señores, en tu Padre celestial, en aquel que te ama más que nadie, en aquel que no miente, que es veraz.
pero que aparte es todopoderoso y misericordioso para sacarte del problema en el que estás. ¿Cómo nos distraemos yendo a lugares que no debemos ir y hablando con personas que no debemos hablar, teniendo ahí la palabra de Dios? Por eso Cristo ampara su respuesta en la propia palabra de Dios. Y por supuesto, Juan captó el mensaje. Juan captó el mensaje. Y me llama la atención cómo termina Cristo su respuesta. Es una reafirmación de todo lo que había dicho anteriormente. Bienaventurado el que no se escandaliza de mí. O lo que es igual, bienaventurado, feliz, bendecido, aquel que no se aparta, no se ofende o no se decepciona de mí, aún cuando sus expectativas no son cumplidas. Y vamos a ser realistas. ¿Qué pasaba con Juan? El más grande profeta, Dios lo había usado tremendamente y de pronto se ve preso injustamente. Solo, abandonado, estoy hablando desde el punto de vista físico por las personas, estaba aislado. Y en la celda, bajo el dominio de quién, de alguien bien perverso como Herodes. De hecho, poco tiempo después murió. Y entonces a Juan como que no le daba la lista con el billete. ¿Qué pasa aquí? Quizás Juan esperó un tiempo y a lo mejor Cristo viene y me libera. Pasa algo de manera sobrenatural. Salgo de aquí. Herodes se arrepiente de lo que hizo y me libera. Pero pasaba el tiempo y pasaba el tiempo. Y no precisamente pasaba un águila por el mar. Las cosas seguían cada vez de mal en peor para Juan. ¿Y esto pudo traerle dudas? Sí, claro. ¿Usted alguna vez se ha sentido como que no hay solución para su problema? Incluso usted a veces no se ha sentido como que Dios no escucha su oración. ¿A quién le ha pasado eso alguna vez? A todos. Ahora, pregunto, ¿significa eso que Dios no te está escuchando? No. ¿Significa eso que Dios no te ama? No. ¿Significa eso que Dios está siendo infiel a sus promesas? No. Por eso es importante conocer a Dios. Si usted sabe quién es Dios, usted no va a dudar de él nunca. ¿Verdad que hay personas que conocemos por su integridad y cuando de pronto vienen a hablarnos de él, usted dice, no, eso no es cierto? Yo te aseguro que eso no lo hizo fulano. ¿Le ha pasado a usted o no? Quizás hay muy pocas personas por las que usted pueda meter la mano en la candela, vamos a llamar así. Y quizás hasta esa persona puede decepcionarlo. Yo no estoy hablando que esa persona sea perfecta, pero si conocemos personas así, yo pregunto, ¿cuánto más no podremos confiar en Dios, hermano? Que es real, que es todopoderoso, que es santo, no hay pecado en él, que es veraz, que es inmutable. Y con estas palabras y con estas respuestas de Cristo, el Señor le dejó claro a Juan el Bautista y a nosotros hoy, 2000 años después, que aunque hay momentos en la vida del creyente en los que parece que Dios no está orando, sobre todo como pensamos que debiera orar, porque esa es la otra, Dios nunca deja de orar. Lo que pasa es que nosotros a veces queremos darle un plan de trabajo a Dios. Fírmame aquí, Señor. Me parece que lo mejor es, y empezamos a darle una ayudita ahí al Señor, darle orientaciones. Señor, tú sabes, porque yo vivo aquí ya tiempo, mira, mejor por aquí, es por aquí así, mejor haz esto de esta manera. Así somos muchas veces. Hay momentos en que creemos que Dios no está actuando como debiera. Pero aún así, no podemos olvidar que Él siempre actúa de manera justa, santa, fiel y perfecta. O lo que es lo mismo, esto es un llamado total, alto y claro a confiar plenamente en la soberanía de Dios. Y como dice Romanos 8:28, a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Si amas a Dios, ten paz, ten confianza. Dios tiene todo bajo control. Y tú simplemente estás pasando por un episodio que está dentro de su plan divino. ¿Y saben qué? Creo firmemente, y es algo, una apreciación ya muy personal, que después de recibir esta respuesta, esta declaración de Jesús, Juan el Bautista descansó una vez más en la soberanía de Dios. Y lo creo así por dos razones fundamentales. Número uno, porque después de este episodio en que él le pregunta a Cristo, no se habla absolutamente mal de Juan. No se dice que tuvo una reacción negativa, ni que se enfadó, ni que se quedó dudoso, no. Y en segundo lugar, porque
Instantáneamente después de que esto sucedió, viene el episodio en que Cristo de manera pública exalta el ministerio de Juan, de hecho declarándole como el más grande profeta de todos los tiempos, reafirmando el ministerio que Juan había hecho o que estaba realizando. Sí, hermano. Todo esto me hace pensar que Juan aceptó la voluntad de Dios, incluso en aquellos momentos en los que no la comprendía del todo. Hermano, y esto es importantísimo. Nosotros no tenemos que entender la voluntad de Dios para hacerla. ¿Usted está claro en esto? Voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando usted se monta en un avión, usted tiene un conocimiento pleno de cómo funcionan los motores del avión. ¿Alguien puede describirme bien para usted decir, déjame sentarme en un... Como sé cómo funciona, entonces voy a confiar y me voy a montar en este avión? Porque si se cae, ¿verdad que no? ¿Verdad que nos montamos con fe en el avión? Usted cuando va a montar en el avión le pregunta al piloto cuántas horas tiene de experiencia. Sin embargo, se monta en el avión. Bueno, ¿cómo no vamos a confiar en Dios que nos creó? Que es todopoderoso, que es el rey del universo, que rige cada partícula de este mundo a su antojo, que todo está bajo sus pies. ¿Cómo no vamos a confiar en ese Dios? Juan confió en Dios de manera plena, aún en los momentos más difíciles. Y de esta manera mostró así hasta su último aliento la paz y la seguridad que solo provienen de una sana autoestima, cimentada completamente en Dios. Quiero terminar este sermón enseñando una pintura. Leo, por favor. Esta pintura es famosísima, aunque usted no lo crea. La obra se llama, un poco larga la obra, ¿sabe? No espero que se la aprenda de memoria. Cincinnato abandona el arado para dictar leyes a Roma. Un poco cheo el título, pero la obra es famosa. El autor fue el pintor español Juan Antonio Rivera y Fernández y la hizo en el año 1806. Ahora mismo se exhibe en el Museo del Prado. Y esta obra refleja un momento histórico para la historia de Roma. El momento en que ciertos senadores van a ver a este hombre que está aquí, de apellido Cincinnato, su nombre entero era Lucio Quincio Cincinnato. Por cierto, ¿usted sabe por qué se llama la ciudad de Cincinnati? Cincinnati. Por este hombre, Cincinnato. Este hombre estaba en su casa, había sido cónsul hacía un tiempo antes de Roma. Estamos en la época de la República, no todavía del Imperio, no habían Césares todavía. La democracia funcionaba en Roma, estaban los senadores, los cónsules, el tribuno del pueblo, los plebeyos, los patricios. Todo funcionaba organizadamente. Pero hubo una crisis. Los enemigos de Roma iban a atacar la ciudad, rodearon al ejército romano y necesitaban a alguien de mano dura, de experiencia, que pudiera tomar decisiones importantes, porque estaba en juego la vida de los romanos. Y fueron a ver a este hombre. Este hombre se había retirado de la vida política. Había sido cónsul en su momento, pero por problemas que tuvo su hijo, por cierto, a su hijo lo desterraron. Él tuvo que invertir en una fortuna en el juicio con su hijo y al final decidió retirarse de la vida pública, a labrar la tierra ahí en el campo, en su propiedad. Pero cuando de pronto la cosa se puso fea, fueron a verlo a él, porque era un hombre de experiencia y sobre todas las cosas era un hombre íntegro. Y este hombre aceptó, sí. En el año 458 a.C. se convirtió en dictador de Roma. No se asuste, la palabra dictador en aquel momento no tenía la connotación que tiene ahora. Estaba estipulado en las leyes romanas que en momentos como este se le podía conferir, no de manera arbitraria, sino emergente,
todos los poderes a alguien que dictara ley. Ahí viene la palabra dictador, que pudiera dirigir, para que no exista distracción. Alguien con la capacidad que los senadores entendieran que podía dirigir en un momento determinado, específico, ante una crisis para resolverla. Y fíjense, qué bien estipulado estaba todo. Los romanos eran tremendos en esto de las leyes, que solamente se podía ejercer este cargo por 6 meses, para que nadie se quedara en el poder perpetuamente. En otras palabras, vienes, cumples tu función como dictador, resuelves la crisis y te vas a los 6 meses. Pues bien, este hombre llegó, asumió con tremenda integridad este cargo, no por dinero, no por prestigio. Él creyó que era un deber cívico hacerlo. ¿Y saben qué? En 16 días venció a los enemigos, restauró todo en Roma, el ejército venció y de manera increíble, aquí viene la parte interesante de esto, Cincinato renunció a los 16 días a su cargo de dictador, pudiendo haberse quedado gozando del cargo, de las delicias del cargo, por unos cuantos meses más, por 5 meses y 14 días más. ¿Qué les parece? En una época donde todo el mundo quería el poder, igual que en esta, ¿sabe? Aquello fue un acto de ¿qué? Heroico. Fue un ejemplo tremendo, único, exclusivo, diferente. Este hombre mostró una humildad, un sentido del deber y una integridad que no existía. A tal punto que casi 30 años después, cuando ya tenía 80 años, le vuelven a hacer un segundo llamado para ser dictador. Esta vez para arreglar una crisis interna que resolvió en menos de una semana. Y al terminar esa crisis y a restaurarlo todo nuevamente, retornó nuevamente a su casa, a su campo, a vivir una vida anónima. Impactante, ¿verdad? Qué ejemplo de vida de este hombre de Cincinato. Pues yo quiero decirte algo, amigo que estás aquí, cristiano que estás aquí. Nosotros los creyentes, los hijos de Dios, tenemos un tesoro mucho más grande que la dignidad, el sentido del deber y la integridad de Cincinato. Tenemos a Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y que nos ofreció una dignidad eterna, una vida eterna, una identidad basada en Él, en lo que Él hizo y no en lo que podemos hacer nosotros. Por tanto, es hora ya de quitarnos las máscaras emocionales de las que hablamos hace 2 o 3 sermones atrás, tras las cuales nos ocultamos para disimular nuestros complejos, nuestros temores, nuestras frustraciones, nuestras dudas, nuestro complejo de inferioridad. Quitémonos esa máscara, hermano. Digamos adiós al orgullo, al perfeccionismo, a la envidia, al victimismo, al hipercriticismo y permitamos humildemente que Cristo guíe nuestras decisiones, guíe nuestros pensamientos, guíe nuestras acciones, nuestras relaciones y transforme nuestro corazón confiando en que nuestro valor no depende de nosotros ni de la gente, sino de Él, depende de Él. Llevémonos hoy como lema esa famosa frase de Juan el Bautista y apliquémosla en nuestra vida emocional y espiritual cada día. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Estamos dando por terminado una serie de sermones sobre la autoestima. 5 sermones, un poco más de un mes. Y creemos que es imprescindible, hermano, que meditemos en esto. Si usted quiere ser un cristiano sano, necesita tener una autoestima sana. ¿Cuántas deudas emocionales quizás tenemos en nuestra vida que debemos saldar? Recuerde algo, el objetivo de esta serie de sermones no ha sido hablar de un tema que llama la atención, ni darle información que usted nunca había recibido desde un púlpito sobre un tema como la autoestima, que a todos nos atañe. Es ser mejores cristianos. Es vernos reflejados en estas enseñanzas y ponerlas en práctica. Reconociendo, recuerde esto, que todos los que estamos aquí, todos los seres humanos,
Los que estamos aquí y los que no estamos aquí. Tenemos nuestra autoestima dañada por el pecado. Y necesitamos purificar esa autoestima en Cristo. Es quien único puede cerrar nuestras heridas emocionales. Es quien único puede darnos una verdadera seguridad. Si de veras amas a Dios y quieres servir a Cristo íntegramente, acude a Él. Comienza a preocuparte por tu vida emocional. Sé sincero contigo mismo. Mírate en este espejo de la palabra de Dios. Necesitas hacer reajustes en tu autoestima. Desde ahora te digo que sí. Todos lo necesitamos. Cuando creas que no puedes, recuerda la historia de Juan. Un hombre como tú y como yo, que supo asumir su rol sin temores, sin competir, sin complejos, porque su autoestima estaba basada en Dios y no en lo que él pensaba ni en lo que pensaba la gente. Yo espero que después de este tiempo podamos trabajar en esta área de nuestra vida que muchas veces descuidamos. Siempre estamos yendo por lo espiritual sin darnos cuenta que lo espiritual repercute en todo. Aquí no vinimos a darle clase de psicología a nadie, ¿eh? No, esa no es la idea. Aunque tuvimos que usar términos psicológicos, utilizar ejemplos de la psicología moderna, todo en realidad tiene que converger en la palabra de Dios, hermano. Y aquí está la palabra de Dios diciéndonos quiénes somos en Cristo. ¿En dónde está nuestra identidad? ¿Cuál debe ser la autoestima del cristiano? ¿Cómo deben ser nuestras relaciones saludables? Satanás no descansará en ponernos tropiezos. Y ahí viene, y este es el último llamado que voy a hacer, a responsabilizarnos con buscar a Dios, con buscar ayuda en Él, a saldar nuestras deudas emocionales para de esta manera poder servir a nuestro Rey y Señor de una manera excelente, como Él merece. Mientras estemos arrastrando problemas de autoestima por nuestra vida, vamos a ser siervos ineficaces en la obra de Dios. ¿Lo sabía? Él quiere y puede limpiarte. Él quiere y puede transformar tu autoestima de una autoestima enferma, dañada y herida, a una autoestima sana. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por la vida de Juan el Bautista, que es un ejemplo tremendo para nosotros de una autoestima sana anclada en ti. Señor, hemos venido por varias semanas aprendiendo de tu palabra sobre este tema, que a veces ha sido tabú en las iglesias. Pero Señor, en ti confiamos, sabiendo que tú siempre nos dices la verdad, que podemos confiar en ti y que tú eres la solución para todos nuestros problemas. Tú sabes cuán heridos están nuestros corazones de pecado, cuántos problemas emocionales tenemos que repercuten en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Oh Señor, ayúdanos a ser susceptibles a tu voz, a ser humildes para poder poner en práctica todas estas enseñanzas que nos ayuden a modificar nuestra autoestima para tu gloria. No podemos solos, por eso acudimos a ti. Ayúdanos a ser cristianos emocionalmente sanos, con autoestima sana, oh Dios, para poder servirte con la excelencia y la integridad que solo tú mereces. Sé con el corazón de cada uno de los aquí presentes. Ayúdanos, oh Dios mío, a esperar, a confiar en ti y a buscar refugio en ti y a filtrar cada palabra, cada pensamiento y cada acción a través de tu bendita y santa palabra. Guíanos, bendícenos, quita de nosotros el orgullo, ayúdanos a ser humildes, íntegros delante de ti, sabiendo, Señor, que estás dispuesto a ayudarnos en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén.
tenemos una visita bien especial. Los vi entrar ahorita y me dio tremenda alegría. Al pastor, por favor, pastor, discúlpeme mi memoria. Su nombre, Guillermo, tan fácil. Y yo tan difícil para aprenderme el nombre. Guillermo, su esposa, su hija. Dios le bendiga. Pónganse en pie. Miren, un aplauso para ellos. Ya nos han visitado. Los que no lo recuerdan, estuvieron con nosotros. Pueden sentarse, pastor. Miren, ¿se acuerdan cuando hicimos unas donaciones para enviar a Cuba? A los niños que necesitaban. Ahí están estos pastores haciendo esta labor tremenda. Así que un aplauso nuevamente para ellos. Dios les bendiga. Estamos orando por ustedes. De verdad que el Señor los ha usado tremendamente y siempre oramos para que el Señor los siga usando. Más ahora en este momento tan crítico que yo sé que están viviendo allá en Cuba. Siempre ha sido crítico, pero ahora está súper crítico y de verdad que necesitan de nuestras oraciones, hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Bienvenido una vez más al Alcance Miami. Pues bien, hermanos, qué bueno estar aquí juntos. Quiero anunciar que esta semana tendremos el viernes los programas habituales. Niños, jóvenes, adultos. Los adultos tenemos culto de oración. Y que las citas a las 8:30 de la noche. Hermanos, vengan a orar. Necesitamos orar. Sus hijos vengan a congregarse con los jóvenes. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos también congregarnos, sentir el amor unos con otros. Qué bueno es poder también venir al culto de oración y darle gracias a Dios por tantas cosas y también poner delante de Él nuestras peticiones. Hemos tenido grandes testimonios del poder de Dios porque Dios sigue haciendo milagros 2000 años después. ¿Lo sabía? Y es nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es nuestro Dios. Y sigue obrando y moviéndose entre nosotros. Así que venga a orar, a disfrutar de estos testimonios y a reunirnos juntos. El domingo tenemos un programa especialísimo. Vamos a estar celebrando la Navidad, aunque cada día es Navidad, pero vamos a estar escogiendo esta fecha específica para predicar a Jesucristo de una manera especial, recordando su nacimiento. Y los niños tienen un programa especialísimo con los Muppets. Van a tener ahí con los un programa especialísimo con títeres. Tenemos invitados especiales, así que si usted tiene niños, tráigalo, que se les va a recrear la Navidad de una manera especial. Porque no crea que es para entretenerlos, no, se les va a predicar a Cristo a través de esta manera. Porque Cristo es el sentido de la Navidad. Así que por favor, padres que tienen niños, sobrinitos, nietecitos, vecinitos, no deje de traer el domingo que viene. Ellos tendrán su programa especial de Navidad también. Y juntos aquí nosotros primero a las 10 de la mañana vamos a estar recibiendo clases bíblicas. Niños, jóvenes adultos y se me fue alguien, y teenagers. ¿Ok? 4 clases para poder aprender más de la palabra de Dios. A las 10 de la mañana, después a las 11 de la mañana estaremos celebrando un culto similar a este, donde juntos vamos a alabar a nuestro Dios, donde juntos meditaremos en su palabra y también podremos disfrutar del amor y de la coinonía cristiana después de terminado el servicio, hermanos. Oremos, hermanos, por los enfermos. Tenemos muchos enfermos y oremos por sus familiares más allegados. Oremos también por aquellos hermanos que son varios en nuestra iglesia que necesitan establecerse legalmente en este país y que tienen citas pendientes con ICE o cortes de inmigración. Están en una especie de limbo migratorio que es difícil, pero confiamos en Dios. Recuerden el mensaje de hoy. Aun cuando creas que tu celda está muy oscura, que estás pasando por un momento muy difícil, confía que Dios está orando aunque no lo veas. Confiamos en un Dios que está por encima de todo, de los médicos, de los abogados, de las leyes, y ese es el Dios al que oramos, el Dios en quien confiamos. Si envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, ¿qué no hará por nosotros? Por lo tanto, sigamos orando con fe y perseverancia por estos hermanos también. Y recuerden, allá afuera hay un mundo esperando porque le prediquemos a Cristo. Si no predicamos el Evangelio, no somos la iglesia de Cristo. Somos un club social. Y por lo tanto, propóngase firmemente donde quiera que vaya esta semana a testificar de Cristo con su boca y con su ejemplo. Si usted desea ofrendar cuando termine este servicio, puede hacerlo físicamente ahí en el buzón de las ofrendas. Si desea hacerlo online, simplemente va al sitio alcancemiami.com, clique ahí donde dice el letrerito ofrendar y ahí se le va a desglosar cómo poder hacerlo. De verdad estamos muy contentos por la presencia de todos ustedes aquí, hermanos. De esta manera nos ponemos en pie. Estamos terminando un año para la gloria de Dios. Donde quiera que usted vaya a pasar las fiestas navideñas, aproveche como en acción de gracias y publique todo lo que Dios ha hecho en su vida. Y proclame a Cristo ahí y ore y dele gloria a Dios donde quiera que pueda. Este es un momento que
Estamos llegando a un tiempo de la Navidad, fin de año, donde el mundo ha intentado diluir la esencia de la Navidad en muchas mentiras y celebraciones paganas. Pero nosotros tenemos la verdad, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Que nuestra vida sea un mensaje para aquellos que nos rodean. Aprovechemos cada espacio que Dios nos dé para proclamar su nombre. De esta manera terminamos en oración. Señor, gracias una vez más te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Señor, porque tú nos permites estar aquí. Esperamos que te haya agradado este culto, Señor, a pesar de nosotros mismos. Ha sido todo exclusivamente para ti, Señor. Llévate toda la gloria, porque solo tú mereces toda nuestra gloria y nuestra honra y nuestra adoración, Señor. Sé con cada una de las necesidades que tenemos, con los enfermos, con los hermanos necesitados por asuntos migratorios. Sé con los pastores que están aquí de Cuba, bendícelos, fortalécelos, ayúdalos, Señor, para que regresen llenos de bríos, de amor y puedan seguir trabajando, Señor, en la obra tan grande que le has dado. Bendícelos, protégelos y ayúdalos, Señor, que su ejemplo también nos ayude a nosotros a seguir adelante proclamando tu obra. Sé con nuestra iglesia, ayúdanos, Dios mío, a poner nuestros ojos en Cristo y solo en Cristo, que nada ni nadie nos haga desviarnos a derecha ni a izquierda. Sé con cada corazón aquí presente, sé con cada herida emocional que ahora mismo está tratando de suturar a través de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos hacer ajustes en nuestra vida emocional también. Ayúdanos, Señor, porque solo no podemos. A ti acudimos. Gracias por este tiempo, por esta serie que hemos podido aprender más de nuestros corazones, Señor, y de lo bueno que eres con nosotros. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a buscarte a ti siempre, aún en los momentos más difíciles. Ayúdanos a aceptar tu voluntad y a seguir cumpliendo gozosos la misión que nos has dado. Ahora bendícenos, ayúdanos y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.